Ok, entonces, te voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Ok. Ok, buenos días compañeros. Pues como mencionó Ernesto, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito acerca de mí. Soy estudiante pues del último año de Ingeniería en Sistemas y en Ingeniería Industrial pues tengo 5 semestres. Actualmente pues solo estoy enfocada pues en sistemas, ¿verdad? Porque pues sistemas lleva mucho más trabajo, digamos, en cuestión de proyectos, pero la verdad que las dos carreras son muy bonitas. Actualmente trabajo como desarrolladora backend developer senior. Tengo unos meses trabajando como backend. Anteriormente trabajaba como full stack, aproximadamente 4 años trabajando como full stack. Y también trabajé por mi cuenta, ¿verdad? Vendiendo mis propios proyectos. Así que aventándome al agua, ¿verdad? Es algo que los invito a ustedes, ya sea en su área, ¿verdad? Como mencionó Ernesto, para tener esa experiencia, ¿verdad? De todo el manejo de la gestión de clientes y llevar a ustedes todo el proceso. Y si no lo pueden hacer, pues durante su carrera, tal vez después, pero es un aprendizaje bastante bonito y yo los invito a que hagan eso porque les deja bastantes lecciones. Ok, nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a definir qué es el lenguaje SQL, primero que todo. Las definiciones de sentencias de selección, que son las sentencias básicas, y las sentencias de inserción, y las sentencias de modificación de registros. Y adicional, conforme vamos viendo cada sentencia, vamos a ir haciendo un ejemplo práctico. Ahí disculpen a mi perrita que anda ladrando, ¿verdad? Que se pone un poquito loca a esta hora. Ok. Empecemos por qué es SQL, ¿verdad? SQL es un lenguaje ahí sí que de consultas. Tenemos varios gestores de base de datos. Como tal, SQL pues es un lenguaje para realizar consultas. Este es un lenguaje que pues primeramente es basado en la teoría de conjuntos. No se creó específicamente cuando hicieron toda la teoría como relacional, porque es basado en teoría relacional. No era como enfocado, digamos, a lo que lo usamos nosotros ahora los ingenieros de sistemas, ¿verdad? Sino que era para, como les menciono, ¿verdad? Teoría de conjuntos. Y ya después se fue por otra rama que fue muy útil para la ingeniería en sistemas. Y en eso se basa la teoría de SQL, que es la teoría relacional, ¿verdad? Aparte, también hay otras bases de datos que son no relacionales, pero estas son no SQL. Como tal, SQL pues, es esto, teoría relacional. Si les preguntan a ustedes en algún momento cuándo usar SQL y cuándo no usar SQL, ¿verdad? Pues la respuesta es que cuando se usa SQL es cuando queremos nosotros llegar a tener como cierta jerarquía. Por ejemplo, un sistema de facturación necesita ser creado con un lenguaje SQL porque tiene que estar estructurado por jerarquías. Cuando usamos NoSQL, por ejemplo, Facebook utiliza NoSQL porque es algo que tiene que tener acceso rápido a la información. Cuando son sistemas en vivo, como chats y cosas así, se utilizan los sistemas NoSQL. Muchas personas piensan que los sistemas NoSQL pues son nuevos y realmente no, ya llevan un montón de tiempo. Lo que pasa es que ahora vinieron así como que la vanguardia porque es lo que se usa ahora, pero existen desde hace mucho tiempo. Para manejo de SQL tenemos varios gestores. Está MySQL, Access, que es de Microsoft, Oracle, Postgres y SQL Server. Ahí sí que todos estos son para manejar SQL, pero todos tienen como que cierta sintaxis, pero al final sirven todos para lo mismo. Así que si uno sabe usar MySQL, puedes usar Postgres, puedes usar Oracle, solo es de ver pues la sintaxis. La sintaxis me refiero a la forma de escribir el lenguaje, pero casi que todos coinciden en lo mismo, ¿verdad? Son pequeñas cositas las que cambian en cada uno.
Ok. Ahora vamos a ver un poquito de las sentencias de selección de SQL. Estas pues son las sentencias más básicas y permiten recuperar datos de una o más tablas. La sentencia, ahí sí que más básica es esta que está aquí, que dice select, el nombre de la columna, el nombre de la columna 2, ahí sí que pueden ustedes ya sea poner columna por columna si solo quieren recuperar ciertas columnas de su tabla, o pues ponerle un asterisco aquí. Y pues esto le trae todos los datos de su tabla. ¿A qué me refiero con tabla? No sé si ya lo han visto, pero una tabla es como un objeto, digámoslo así. Por ejemplo, yo puedo tener mi tabla factura y la tabla factura tiene ciertas columnas donde ya está el número de factura, el total de la factura, ¿qué más? Fecha de la factura, nombre del cliente de la factura, esas son sus columnas, ¿verdad? Si yo quiero mandar a traer todas esas columnas, pues le paso el asterisco, como diciéndole, selecciono, ¿verdad? Quiero seleccionar todos los campos, ¿de dónde los voy a traer? El nombre de la tabla. Y where es la condición. Si yo no le coloco esto, digamos este where, puede ser solo select from y el nombre de la tabla. Si yo no le coloco el where, lo que va a hacer la consulta es que me va a ir a traer todos los datos de la tabla. El where sirve específicamente para decirle, por ejemplo, regresemos al caso de la factura, ¿verdad? Yo quiero que me vayas a traer todas las facturas, pero solo de esta fecha. Eso sirve para manejar mejor la información. Y en los sistemas que nosotros usamos a diario, ¿verdad? Detrás de esto, pues hay un montón de consultas para los sistemas relacionales, ¿verdad? Si ustedes han usado alguna vez un sistema de facturación o cualquier otro sistema y seleccionan algo, ustedes lo hacen así gráficamente, pero detrás hay como varias consultas que hace el sistema, no necesariamente solo una, ¿verdad? Que hace para mandar a traer esa información y mostrárselas a ustedes. Es específicamente para eso que sirve el lenguaje SQL, para ir a consultar nuestros datos a nuestras bases de datos y mostrárselo al usuario. Es algo que el usuario nunca ve, ¿verdad? Porque obviamente está oculto, pero que día a día pues lo usamos, ¿verdad? Sus palabras reservadas, como les mencioné, es select, que es el de selección, por eso sentencias de selección. El from, que indica a qué tabla estoy haciendo referencia. En este from puede ir el nombre de una o dos tablas, si en caso estuvieran enlazadas las tablas. El where, que les mostré, ¿verdad? Que es como la condición. Y el order, que es, por ejemplo, si yo quiero ordenar las fechas, ¿para dónde las voy a ordenar, verdad? Ascendente o descendentemente, cómo quiero que se le muestre al usuario, algo así. Entonces, vamos a ir viendo en paralelo el caso práctico para que ustedes lo vayan entendiendo un poquito mejor. Entonces, vamos a minimizar esto aquí. Y vamos a abrir. Vamos a usar Access en este caso para ver para mostrarles yo un ejemplo que tengo aquí. Les voy a leer un poquito de qué trata el ejemplo y así ustedes pueden asociar mejor cuando ya les hablé de las tablas, ¿verdad? Mientras abre esto, vamos a leer el ejemplo. Ok, el ejemplo se llama Animalandia. Animalandia, pues, es una tienda dedicada a productos de mascotas como transportadores, juguetes, alimentos, todo lo que tenga que ver con mascotas, ¿verdad? Y a continuación se describe el comportamiento de la tienda. La tienda tiene productos que están a la venta. Se sabe que un producto está constituido por un código de producto. Todos los que les menciono aquí son columnas. Código de producto, nombre de producto, una descripción, el stock, es decir, la cantidad, el precio y el proveedor. La tienda también se dedica a la venta de mascotas. Cada mascota tiene un código de mascota, un tipo de mascota, una edad, años, un precio y un proveedor. Cada proveedor está compuesto por un código de proveedor, un nombre, un teléfono. O sea, si se dan cuenta, en las tablas que yo les estoy mencionando, todas tienen un código. Y en SQL es vital que cada tabla tenga su propio
código. O sea, cada dato tiene que tener un código único, que nosotros le llamamos primary key o llave primaria. Ok, en la tienda se encuentran los empleados que atienden el negocio. De un empleado se maneja un código de empleado, un nombre, un apellido, un teléfono y un salario. Cada empleado puede trabajar en uno o varios horarios. Y en un horario puede trabajar uno o varios empleados. De un horario se debe manejar un código de horario, que es lo que les menciono. Ahora en este caso se va a crear una tabla que va a ser horario, y cada horario tiene un código. Y tiene una hora de inicio, una hora de finalización y un día, para evitar problemas de duplicidad de datos. Se ha incluido manejar una tabla día. Esta tabla contiene un código de día y un nombre del día. Los clientes son una pieza importante en la tienda. Cada cliente está constituido por un código de cliente, nombre, apellido, teléfono y un código tributario, NIT. Estos clientes pues pueden llegar a la tienda para realizar una compra. Aquí es lo que les mencioné, ¿verdad? Lo de la factura. Por cada compra se extiende una factura. En cada factura se maneja un código de factura, una fecha y un cliente y un empleado quien atendió. Se sabe que en cada factura puede incluir uno o varios productos o mascotas, y cada producto o mascotas pueden ser incluidas en varias facturas. ¿A qué se refiere esto con incluir, verdad? Aquí vamos a ver. Ahora les voy a mostrar el diagrama entidad-relación, que lo tengo por aquí, para que entendamos un poquito mejor a qué me refiero con esta parte. Permítanme. Bueno, aquí ya están creadas las tablas, ¿verdad? Que estas son las tablas que les mencioné. Así que cliente, día, detalle de factura, mascota, detalle de factura, producto, factura, horario, horario del empleado, mascota, producto y proveedor. Para relacionar las tablas en SQL principalmente, debemos de analizar, así como por ejemplo aquí dice, ¿verdad?, que un producto puede estar en varias facturas. Entonces, yo tengo una tabla factura y tiene otra tabla producto. ¿Cómo relaciono esas tablas, verdad? Uno de los principales así como detalles al crear nuestros modelos entidad-relación es que las tablas no pueden ir de muchos a muchos. Es decir, una factura, ¿cómo les digo? O sea, tiene que ir de uno a muchos. Tenemos que romper esa relación de muchos a muchos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con una tabla de detalle, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar LR, permítanme. A ver si abre aquí. Vamos a ver. Está tardando un cachito. Bueno, pero el principal como objetivo que les quiero mencionar es que no pueden hacer una vez, así que cásense con eso, ¿verdad? Que no puede haber una relación de muchos a muchos, y siempre lo tenemos que pensar como, por ejemplo, ¿no?, una factura tiene muchos productos, ¿verdad? Y un producto puede estar en muchas facturas. Entonces nosotros decimos, bueno, ahí hay una relación que es de muchos a muchos, entonces la tengo que romper. ¿Y cómo rompo esa relación? Creando otra tabla intermedia. Es por eso que le ponemos casi siempre, nosotros los programadores le ponemos así como detalle, factura, detalle, tal cosa, ¿verdad? Que estamos diciendo que es el detalle del otro objeto, ¿verdad? La relación entre dos tablas que tenían una relación de muchos a muchos, y rompemos esa relación creando una tabla intermedia. En este caso, la más fácil, que es el ejemplo más básico, ¿verdad?, es el detalle de factura producto. Se dan cuenta que está producto y esta factura, pero no los podemos enlazar entre ellos. Entonces creamos esta detalle factura y le pasamos su llave. Es por eso que es tan importante la llave primaria en cada tabla. Siempre que ustedes creen una tabla, deben agregarle una llave primaria. Si no tiene esta llave primaria, probablemente les dé error y todo se caiga y nada funcione. Entonces, lo que hacemos es relacionar esto. ¿Y cómo lo relacionamos? Con la misma llave. Y en este caso, se les conoce como llaves foráneas. Es decir, estoy
mandando a llamar una llave de otra tabla, pero es la llave primaria, es lo que me relaciona, ¿verdad? La llave primaria de otra tabla. Si yo tengo esa llave primaria, se le conoce como llave foránea. Entonces, bueno, aquí está el diagrama. Aquí es como una manera más fácil de entenderlo, ya que es una manera gráfica, ¿verdad? Entonces, para crear nuestras consultas aquí en Access, nosotros ya tenemos pues cargados los datos en cada tabla, y a cada tabla tiene sus columnas, ya están llenas, si se dan cuenta, aquí código cliente, nombre, apellido, teléfono, ya todo está lleno, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es hacer ciertas consultas, y como les mencioné, vamos a hacer primero las consultas de selección, que son estas de aquí. Para hacer consultas en Access, le damos aquí donde dice crear. Primero tienen que ustedes crear sus tablas, ¿verdad? Relacionarlas, ponerles un ID. Cada ID tiene que ser único, es decir, si yo tengo Simón tiene el código de cliente 2, nadie más puede tener ese ID, ¿ok? Esa es la llave primaria. Para crear nuestras consultas, en este caso las de selección, vamos aquí, en diseño de consultas. Aquí esto no lo queremos, le vamos a dar en SQL y aquí ya nos despliega para poner nuestro lenguaje de SQL, ¿verdad? En este caso, vamos con la más básica, que fue la que les enseñé, ¿verdad? Que fue la de Select from Client. Y les vamos a dar ejecutar. Entonces aquí, si se dan cuenta, me mandó a traer todos los clientes. Todos los clientes, porque no le puse ningún where. Es decir, quiero todo. ¿Va? Vamos a crear otra. Aquí. Igual, ¿verdad? Este es el mismo procedimiento, SQL. Aquí vamos a ver una ya un poquito más detallada, que aquí sí ya utiliza los where. Entonces, o sea, les voy a mostrar aquí porque ahí no se ve muy grande. Entonces aquí le estoy diciendo que seleccione, si se dan cuenta, antes de como decir por qué está horario punto esto, ¿verdad? En from estoy mandando a traer las tablas horario y la tabla día. Entonces, cuando yo quiero referirme a una columna de esa tabla específicamente, tengo que colocarle el nombre de la tabla primero. En este caso sería horario punto el nombre de la columna. Y este as, que ven aquí, es solo como para decirle, ok, voy a mandar a traer esto, pero tú colocale como nombre de columna código de horario. O sea, este as es como solo para cambiarle que no aparezca horario.código.horario a la hora que yo traiga la consulta, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Quiero mandar a traer la columna de hora de inicio y esa está en la tabla de horario. Coloco horario.hora de inicio y luego le pongo el nombre que yo quiero mandar a traer y así, ¿verdad? Y por último traigo de la tabla día, punto día. Y luego viene el where. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo estoy asociando dos tablas. Y para eso tengo que decirle lo que les hablé de la llave foránea. Tengo que decirle el horario punto código día es igual a día punto código día. Es decir, el código día es la llave que se va a asociar con la llave foránea de código día. Es la que tú me pasaste por parámetro, ¿verdad? A eso se refiere. Que es lo que vemos aquí en el diagrama. Aquí, si se dan cuenta. Código día y código día. Es lo que me está pasando por llave foránea. Entonces yo, para asociar esas tablas, tengo que igualarlas en el where para que el lenguaje SQL identifique y le haga como un match, digámoslo así. Si lo miramos como les digo, esto se basa en teoría de conjuntos, ¿verdad? Si lo miramos como un conjunto, serían como las dos ruedas unidas, ¿verdad? Eso sería el where de horario código día igual a día punto código día, ¿verdad? Y luego le agregamos que otro parámetro, porque se pueden agregar más parámetros, en este caso es un AND, también se puede agregar un OR. Un AND significa que estos dos parámetros se tienen que cumplir para que la consulta sea verdadera.
Si fuera un OR, sería o se cumple este o se cumple este. Así. Entonces, en este caso, aquí tenemos nuestra consulta. Nos va a ir a traer todos los que sean día martes. Y vamos a ejecutar la consulta. Y se dan cuenta que ya me despliega, ¿verdad? Las columnas que yo le dije, mira, mandame a traer estas columnas y ponerles este nombre a la columna, que en este caso sería código de horario, si se dan cuenta. Okay. Aquí, que yo le puse as código de horario. Okay. Aquí tenemos otras consultas de igual de orden, ¿verdad? Estas son todas de selección. Cuando nos referimos a consultas de selección, son todas estas de aquí. Todos los que tengan que ver con select, lo que sí tenemos que estar viendo es qué parámetro nos está pidiendo. O sea, nos está pidiendo que sea el día martes, que sea el día miércoles, que el orden sea pues ascendente, descendente, etcétera. Tenemos que ir viendo todo eso y principalmente para que nuestras consultas pues nos salgan bien, es estructurar una buena base de datos. Si ustedes no tienen estructurada una buena base de datos, sus consultas nunca van a ser correctas. Por más que sean así super pilas en SQL, ¿verdad? Si ustedes no saben hacer un buen diseño de base de datos, si no saben hacer esa abstracción, pueden ser muy pilas en SQL, en manejar muy bien el lenguaje SQL, pero nunca les va a dar los resultados que ustedes quieren porque no lo estructuraron bien desde el principio. Entonces, el principal enfoque siempre es hacer un buen diseño de base de datos y luego las consultas pues ya es algo mucho más fácil. Entonces, en este caso, vamos a decirle que nos traiga todos los proveedores y que su código de proveedor, todos los códigos de proveedores sean en orden descendente. Y se dan cuenta que ya me trae los códigos en orden descendente. Va de 20 hasta 1, ¿verdad? Para abajo. Y lo pueden hacer al revés, igual, no hay ningún problema. Aquí, en este de aquí, el select top, el top sirve para decirle, aquí le estoy diciendo, mira, quiero que me traigas todos los empleados en un orden donde su salario sea descendente, pero con una restricción de que solo quiero 3. O sea, ordenalo del más alto para abajo, pero solo mostrame 3. Ese es el top. Entonces, vamos a crear otra consulta aquí. Y si se dan cuenta, me trae solo los primeros 3. Porque yo así le dije que solo tráeme los primeros 3 con el salario, pues ordenando el salario más alto al más bajo. Y luego lo mismo con el top 5, solo quiero 5 de todos los productos donde su stock, es decir, su cantidad de inventario, sea menor que 10. Aquí lo que va a hacer las consultas es que va a ir a decir, bueno, tengo todos estos productos que tienen un stock del 1 al 9. Y eso los voy a, solo te voy a mostrar 5. Porque yo le estoy diciendo, solo quiero ver los 5. Si yo no le pongo un order by, por ejemplo, mostrarme esos 5 con un order by descendente, no me lo va a mostrar, ¿verdad? Casi siempre lo pone ascendente. Así que tenemos que ser bien específicos en lo que nosotros queremos y lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Vamos a hacer otra consulta. Y aquí dice, ¿por qué no me trajo nada? Porque no encontró nada. O sea, no hay ningún producto que no tenga un stock menor que 10. Y cuando les devuelve vacío, es porque fue a la consulta y dijo, bueno, no encontré ningún producto que no tuviera stock menor que 10. Y también le pueden menor, igual, ¿verdad? O sea, aquí pueden ponerle un igual a la par. Y ya lo compara del 10 al 0, ¿verdad? O sí, incluso puede tener hasta negativos, ¿verdad? Porque no le estoy poniendo ninguna restricción. Así que tienen que ser, como les digo, tienen que ser bien específicos en lo que ustedes quieren mandar a traer. Porque lo que hace el lenguaje solo va a ir a buscar en sus datos. Bueno, esto es lo que encontré, toma.
Aquí vamos a ver otra, que esta también ya es un poquito más grande a comparación de las otras. Esta es una de factura. Y vamos a analizarlo un poquito. Esta me trae el código de factura, el cliente, el nombre y el cliente apellido como cliente. Aquí lo está concatenando, es decir, lo está uniendo el nombre del cliente con el nombre del apellido y le está poniendo en la columna apellido, cliente, perdón. Aquí lo está poniendo, va a ir como en la columna, en la tabla cliente hay una columna que se llama nombre y hay otra columna que se llama apellido. Entonces lo que yo hago en la consulta es porque quiero que me aparezca en una misma columna. Le digo cliente nombre y concateno con un espacio y el cliente apellido. Y esa columna nueva la voy a llamar cliente. Igual con el empleado, ¿verdad? El empleado apellido. Y aquí le pongo atendió. Es decir, quién atendió es a ese cliente, ¿verdad? ¿Y de dónde voy a ir a obtener mis datos? Esto es importantísimo que siempre lo pongan. Lo voy a ir a traer de la tabla de factura y de la tabla de cliente, de la tabla de empleado. ¿Dónde? ¿Dónde está la restricción, verdad? ¿Cómo uno esas tablas? Entonces, empleado.código empleado, factura.código empleado. Y aquí ya si se dan cuenta, ya estoy haciendo como un match de 3 tablas. Ya estoy juntando 3 tablas. Entonces, ustedes imagínenselo como que fueran 3 conjuntos, así que 3 rueditas uniéndose, así como cuando nos lo enseñan en primaria, ¿verdad? Que nos ponen a unir los conjuntos, ¿verdad? Algo así es SQL. De hecho, así funciona internamente, solo que nosotros lo miramos con código, ¿verdad? Ok. Luego, por último, tenemos la consulta de suma. Esta nos va, ahí sí que en SQL hay bastantes funciones. Estas son como las básicas. Hay también una de promedio, hay una de raíz cuadrada, hay una que cuenta. Ahí sí que hay bastantes. Sería de que ya como que se metan un poquito más profundo al lenguaje y ya se pongan a practicar, ¿verdad? Esto es más que todo práctica. La primera vez que uno lo ve es como no sabe como de dónde sacar las cosas o cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ahí sí que la práctica es la que a uno lo hace comprender. Entonces aquí vamos a ejecutar esto también. Y nos trae el código de factura y el subtotal de producto. Es decir, la suma del producto por el precio, aquí hace una multiplicación dentro y luego lo suma. O sea, ¿cómo les digo? Como que hace la suma de la factura, pues. El subtotal de los productos. Aquí está. Código de factura 1. El subtotal de productos, o sea, el total de la factura, ¿verdad? Y aquí igual, para todos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver. Ya vimos las consultas de selección, que estas son como que, digamos, como una de las más usadas, porque el manejo de ir a traer información es lo que más se hace. Así que es, y si ustedes, por ejemplo, nosotros los de sistemas nos pasa de que a veces hacemos pruebas con ciertos datos de prueba, ¿verdad? Y cuando ya lanzamos ¿cómo se llama? El producto, ¿verdad? Producción, con datos reales, las consultas no cuadran. Y nosotros nos quedamos así como que, pero a nosotros nos funcionaba con los datos de prueba, ¿verdad? Y que si se nos va algo por ahí, ¿verdad? Así como que no le puse un where o qué sé yo, algo, siempre más de algo se nos va. Entonces es importante que sí se hagan pruebas y también que se hagan pruebas con muchos datos, porque pónganse, es otra cosa que nos pasa, nosotros hacemos pruebas con 5 datos, ¿va? Y decimos, está rápida la consulta. Y venimos y cuando estamos en producción, que hay 10,000 datos en producción y que la consulta se tarda como 5 minutos en hacerse. Un cliente, por ejemplo, no va a poder esperar 5 minutos a que se ponga a hacer su sistema la consulta, ¿verdad? Significa que quien pensó esa consulta no la estructuró bien. O sea, no la optimizó de tal manera que esa consulta esté rápido. O sea, sí les digo que hay casos en los que, puchica, es imposible optimizarla y sí va a tener que tardarse ese tiempo. Pero son casos como
así como muy específicos, pero siempre tratamos como que las consultas sean rápidas. Y digamos, cuando ya son demasiados datos, así como les mencioné Facebook, ¿verdad? Ahí es donde ya entra el NoSQL. Pero para datos estructurados y con jerarquía, siempre SQL, e intentamos de que sean rápidas las consultas. Ok, sí, selección. Aquí les había puesto pues un ejemplo, ¿verdad? Ya les mostré los otros ejemplos. Los órdenes pues son ascendente, descendente. También podemos tener mínimos y máximos, sumas, promedios. Podemos tener top, que es lo que les mostré. Ahí sí que depende del gestor de base de datos, como puede ser MySQL. MySQL usa, en vez de top, usa la palabra limit y no la usa al principio como SQL Server, sino que la usa al final. Así que es la sintaxis. Si ustedes van a usar MySQL, tienen que ir a investigar cómo se hace eso en MySQL o cómo se hace eso en Postgres. Si tienen el concepto, lo van a poder hacer, solo tienen que revisar la sintaxis de cada gestor de base de datos. Bueno, ahora vamos a las sentencias de inserción. Estas permiten agregar nuevos registros a la tabla. Sus palabras reservadas son insert into y los valores, ¿verdad? El insert into es donde agregar. Ok, ahí les va a pasar asistencia Ernesto ahorita. ¿Dónde lo voy a agregar? Es decir, el nombre de la tabla y los valores. ¿Qué valores voy a agregar? Es muy importante que en los valores respetemos como qué tipo de dato se le colocó. Si, por ejemplo, yo tengo en edad, tengo un tipo de dato que es numérico, no le voy a meter un string, que un string es cuando va encerrado en comillas, ¿verdad? Como lo vemos aquí con Juan Pérez. Si la base de datos, o la tabla, perdón, yo la creé con esos tipos de datos son los que yo les tengo que insertar. Si no le inserto los tipos de datos correctos, SQL me va a decir, mira, no, o sea, fallaste, aquí hay un error de sintaxis o no estás ingresando bien los tipos de datos. Eso seguro se los va a hacer, entonces es importante que tengamos bien consciente qué tipo de datos estamos metiendo. Y también cuando metamos tipos de datos que son de tipo carácter, por ejemplo, yo para la dirección, ¿verdad? Le agregué que la dirección puede tener hasta 250 caracteres. Si yo me paso de los 250 caracteres y no hago una validación, por ejemplo, en la parte visual, de que solo acepte 250 caracteres y esa inserción llega a base de datos y tiene más de 250 caracteres, me va a tirar error. Me va a decir, mira, te estás pasando de los caracteres, yo solo puedo aceptar 250 y me estás metiendo 500, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso también, la cantidad de caracteres que vamos a agregar a los campos de tipo string. Vamos a ver ahora las consultas de insert. Pues las consultas de insert son bastante fáciles, como les menciono, ¿verdad? Solo es de decir, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Quiero insertar en empleado, en la tabla, en la columna nombre, en la columna apellido y en la columna teléfono y salario, los valores de Jorge Velázquez y aquí el número, si se dan cuenta está como un string y el salario está como un flotante. Entonces por eso lo estoy mandando a 4500.50. Entonces aquí vamos a hacer un insert. Las consultas siempre, o sea, siempre se hacen igual, ¿verdad? Aquí vamos. Creo que sí, ya se ejecuta. Vamos a ver. No, creo que me está bloqueando la acción. Pero bueno. Solo darle un insert, ¿verdad? Eso es solo venir y decirle, mira, agrega esa tabla empleada este dato. Igual para horario, ¿verdad? Ahora vamos con las consultas, con las sentencias de update, que son la modificación de registros. Estas pues permiten actualizar los datos existentes de la base de datos. Sus palabras reservadas pues son update, save, set y where.
Cuando queremos actualizar un campo en cierta tabla, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Facebook y le dicen a Facebook, mira, quiero cambiar mi nombre de usuario, ¿verdad? Entonces, van a ir y van a cambiar su nombre de usuario y eso, detrás de eso hay como esto, digamos, quiere cambiar el nombre de usuario, tal ID. ¿va? En este caso sería el update, empleados, donde le voy a asignar el salario de 3.200 y el nombre es Juan Pérez. O sea, si hay 100 Juan Pérez, a 100 Juan Pérez se les va a poner el salario de 3.200. Es por eso que tenemos que ser bien, cuando hacemos un update, tenemos que ser súper específicos en el where, porque si no, por ejemplo, si yo le pongo aquí, update de empleados set, salario 3.200, y yo no le pongo un where, va a venir y va a actualizar toda la tabla y a todos los que hay en esa tabla les va a poner 3.200. O sea, tienen que ser bien específicos con el where. Si pueden incluso usar llaves primarias dentro del where en la parte de update para decirle así específicamente yo quiero que este es el usuario que vas a cambiar, no todos los Juan Pérez, ¿verdad? Ahora, bueno, también está la de delete, no sé si tengo una por aquí. Update, delete, aquí estamos. El delete sirve más que todo para borrar datos dentro de la base de datos. Es tanto como el update, tienen que ser bastantes específicos a la hora de hacer un delete, porque muchas veces pasa que hacemos un delete from día. ¿Y qué va a pasar? Se va a echar todo lo que hay en la tabla día. Y eso es un error fatal. ¿va? Imagínense que les pase eso en algo de producción. Casi que cuelgan su cabeza. ¿verdad? Eliminó todos los empleados ¿va? En la base de datos de producción, porque no le puso where al delete. Entonces eso es algo que puede pasar. Por eso es que en el update y en el delete tienen que ser súper específicos en qué hacen el where. Incluso aquí podrían agregarle, por ejemplo, ¿verdad? Delete from día, where el ID es mayor que tanto y menor que tanto. Así, un rango específico para que solo esos datos se puedan eliminar. Otra cosa que tiene SQL, que es como está relacionado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quisiera borrar todos los datos de factura, por ejemplo, ya un delete, alguien les dice, mira, borrar todos los datos de factura. Entonces vienen ustedes y hacen un delete from factura. Lo primero que les va a decir es, mira, no se puede. ¿Por qué? Porque la tabla está relacionada con el detalle de factura producto. Entonces, si ustedes quieren eliminar la factura, primero tienen que eliminar todas las tablas o los registros que están relacionados a esa tabla para poder hacer un delete como en cascada, digámoslo así. Primero, digamos, yo quiero eliminar la factura 1. Me va a decir, no, mira, no se puede porque tenés asociado en la tabla de detalle el ID de detalle 1, 2, 3 y 4. Entonces vengo yo, entonces voy a borrar dentro de la tabla de detalle el ID 1, 2, 3 y 4 y luego ya puedo ir a borrar mi factura número 1. Pero si yo no hago eso antes, me va a decir un error de constraint, creo que es así el que lo hice. Pero va a decir, mira, no. Y entonces ustedes tienen que ser bien específicos que se elimina primero para poder eliminar lo siguiente. Porque como es una tabla relacional, así que todo está relacionado, ¿verdad? A menos que sea una tabla que ahí esté flotando, la podrían eliminar solo así. Pero ya en bases de datos relacionales sí tenemos que ir, bueno, se elimina esta primero, luego esta y esta y esta. Porque, como les digo, si no les va a dejar, ¿right? Tienen que tener consciente de eso. Ok, vamos a seguir. Sentencia de modificación de registros aquí. Buenas prácticas en SQL. La normalización de datos es algo vital. Antes de, digamos, ustedes cargar sus datos, así como yo los tengo cargados en Access, tienen que, digamos, les dan un Excel gigantesco. Entonces, existen, si no me recuerdo, creo que son seis reglas de normalización
donde cada regla tiene como que, bueno, quita valores duplicados. Bueno, ustedes quitan todos los valores duplicados. Que, por ejemplo, teléfono, todos los teléfonos tengan la misma estructura. Entonces, ustedes al teléfono les van a quitar, por ejemplo, que tenga un guión por ahí o qué sé yo, ¿verdad? Son 6 reglas específicas que ustedes tienen que seguir antes de cargar una base de datos, que es la normalización de datos, y muchas veces la normalización de datos lleva bastante tiempo, pero es necesaria para que nosotros podamos cargar nuestra data a nuestra base de datos y tener una base de datos limpia, donde nosotros podamos ir a consultar sin tener ese tipo de errores, ¿verdad? Porque si, digamos, yo no normalicé mi base de datos y tengo un montón de datos duplicados, por ejemplo, Juan Pérez es el mismo Juan Pérez, pero aparece Juan Pérez 2 veces, tiene 2 IDs diferentes y debería de tener solo uno. Significa que no lo normalicé. Entonces, la información no va a estar como en el mismo ID, digámoslo así. Entonces es importante la normalización de datos. La seguridad, asegurar las bases de datos como el uso de roles y permisos y la importancia de evitar inyecciones SQL. Esto es, la inyecciones SQL normalmente lo hacen los hackers, ¿verdad? Cuando quieren alterar algún sistema, hacen una inyección, miran un sistema vulnerable y le hacen una inyección a SQL y se pueden tronar todo el sistema, ¿verdad? Los índices para mejorar la velocidad de las consultas y cuándo es adecuado crearlos, ¿verdad? Ok, aquí pues ya les presenté todo el ejemplo práctico que es esto de Access. Aquí pues yo ya tengo guardada una consulta, solo para estas consultas ustedes las tienen que guardar. Aquí les dan guardar, por ejemplo, y le dan guardar consultados. Y consultas, aquí va. Ahora vamos a ver la parte de cómo importar estas consultas a Power BI. Entonces, ya que tenemos aquí aquí le damos obtener data de otra fuente. Y aquí solo seleccionamos el Access Database y le damos conectar. Y nos está pidiendo pues que dónde está eso. Seleccionamos y nos conecta. El Power BI es como, digámoslo así, como un Excel con superpoderes, ¿verdad? Porque ahí sí que se puede hacer un montón de cosas y se puede conectar a un montón. Sirve también para el análisis de data. Los científicos de datos lo usan mucho para analizar data. Así como les digo, es un Excel con superpoderes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las 3 consultas que yo generé. Entonces, ustedes tienen que agarrar su consulta y darle carga. Y esperamos a que cargue. Esperamos. Sí tardas un poquito. Les digo que este programa es un poquito pesadito, así que si no tienen muchos recursos en su máquina, es mejor que cuando lo vayan a usar cierren todo y solo usen esto. Vamos a esperar a que abra. Está, creo que sigue cargando, ahí estamos. Estamos en tiempecito.
Como les digo, esta herramienta sí es bastante pesadita. Pues aquí ya tenemos, si se dan cuenta, a mi parte derecha ya tengo como las columnas. Entonces, de esta parte de aquí, yo puedo escoger como el gráfico que yo quiera. Ahí sí que ustedes tienen que ir explorando como qué gráfico es el que más les gusta o cuál es el que más se adapta. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner en mi eje Y el horario de inicio y en mi eje X voy a poner el horario final. Y vamos a ver. Para que cargue esto aquí. Yo creo que sí lo uso ahora. Permítanme. Que no quiere cargar esto. Ahí está. Entonces ya me da un gráfico, ¿verdad? Si yo tuviera más columnas y depende, ahí sí que depende de lo que ustedes quieran graficar o depende de lo que les estén pidiendo. Esto les va a ir tirando las gráficas o lo que pongan ustedes aquí arriba o lo que pongan abajo. Ya depende mucho del usuario cómo lo quiera utilizar. Igual en esta misma página ustedes pueden poner más gráficos, ¿verdad? No solo este. Y pueden ir seleccionándolos así como que no, yo quiero este aquí. Y así, ¿verdad? Igualmente tienen más páginas, así como les digo, es un tipo Excel, pero ya más potente, ¿verdad? Ahí sí que tiene toda la tecnología de Microsoft. Si ustedes se familiarizan con eso, pues ya sabrán, ¿verdad? Y pues aquí ya depende mucho de ustedes. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que se los podamos resolver. Si no, pues daría por concluida mi conferencia. Espero que les sea de mucha ayuda a todos ustedes y que les haya dado pues un poquito que... Así que esto es un mundo, ¿verdad? El SQL es algo que los ingenieros en sistemas usamos todos los días y esto es como una pincelada porque es algo bastante profundo, ¿verdad? Pero espero que les haya servido y que les sirva más adelante. Sí, muchas gracias, Andrea. La verdad que sí es un tema muy interesante y básicamente lo que a mí me agrada del lenguaje SQL es que es un lenguaje tal vez es estandarizado y que tal vez podemos utilizar estas mismas consultas en otro motor de base de datos. Tal vez con ciertas variaciones, pero generalmente si nosotros manejamos el concepto del cómo se estructura una consulta en SQL, bien podemos aplicar este mismo concepto y en otra base de datos, lo cual lo hace bastante robusto a comparación de usar, por ejemplo, el diseñador de consultas de Access, por ejemplo, que utilizando esta herramienta únicamente podemos utilizar en Access, pero no lo podemos, si nosotros necesitamos esta misma consulta en otra base de datos, SQL es la solución. Ese sería más que todo mi comentario final. No sé si alguien tiene alguna duda. Y si todo está correcto, podemos dejar la clase al día de hoy. Tal vez solo me hacen favor de contestar la encuesta que coloqué aquí en el área de mensajes de la llamada, por favor, y solo contestan esta encuesta y ya se pueden retirar. Entonces, antes de concluir, no se les olvide que el día de hoy vamos a tener a realizar el corto número 2, que corresponde a los conceptos teóricos de Power BI. Esto lo voy a tener habilitado hasta las 10 de la noche, si no mal recuerdo. Y también no se les vaya a olvidar realizar su tarea para la próxima semana. Cualquier duda o inquietud o problema a la instalación de las herramientas que mencionamos al inicio de la clase, con gusto me las pueden realizar en el foro. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Ok, entonces, con esto quedamos a la clase del día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por tu colaboración y estuvo muy bonita la conferencia, muy interesante.
Con gusto, feliz día a todos. Feliz día, hasta luego. Feliz día a todos. Gracias, feliz día. Hasta luego, feliz día. Feliz fin de semana.